glucosa, asimilamos fructosa. ¿Sí? Entonces, esta molécula sabemos que es la más importante, pero no la única. Entonces, hay otras de importancia y que podrían también, su alteración metabólica podría dar algunas patologías muy serias, ¿no? Y que lo vamos a ver hoy día. Entonces, hoy lo que vamos a ver son algunas otras rutas metabólicas alternativas a las que mayormente se dan. O sea, lo que hemos visto es lo que mayormente se da. ¿Qué es lo que se da mayormente? A partir de glucosa, bueno, lo primero, o la mayor parte que se hace con la glucosa es formar piruvato, ¿no? Hemos visto que el piruvato es el producto de la oxidación de la glucosa por glucólisis, ¿no? Por glucólisis. Muy bien. Esa es una ruta metabólica que mayormente se da. La glucólisis es quizás la ruta metabólica que más se da, junto con el ciclo de Krebs en nuestro organismo. Pero hay otra contraria que vamos a ver también hoy día, que es la gluconeogénesis. Nosotros hemos estado viendo solamente que cuando consumimos, pues se eleva la glicemia, la insulina la regula, ¿no? Es una regulación hormonal la que sucede mayormente, no únicamente, pero mayormente regulación hormonal. Entonces hace que la glucólisis pues comience a acelerarse un poco más, y también pues otros procesos que permiten que no haya elevada glicemia. Bien, pero cuando estamos en ayuno, y sobre todo en ayuno ya un poco más prolongado, ¿no? Aunque ni tan prolongado, pero un ayuno cuando ya pasa más de 2 horas en promedio, en promedio, porque yo digo, bueno, yo desayuno, ¿qué significa desayunar? Sacar el ayuno. Romper el ayuno. Pues desayuno. Entonces no voy a romper el ayuno que tengo. Desde que comí la última vez, ¿no? Ya pasaron más de 8 horas, entonces ya estoy en ayuno. Cuando pasa más de 8 horas ya es ayuno. ¿Ok? Entonces por eso muchos decían, pero el ayuno solamente es tú te duermes, te levantas y estás en ayuno. No. El ayuno el concepto es no consumir alimentos por más de 8 horas mínimo. En promedio, que se dice que es el ayuno. O sea, si ahora tomaron desayuno, digamos a las 7 de la mañana, por decirlo, a las 8 de la mañana, y si es que no comen nada hasta las 8 de la noche, Ayuno. es un ayuno. Un ayuno. Claro, pero nosotros así no prolongamos más que, más de 8 horas cuando dormimos, ¿no? Cuando estamos desde la noche hasta que amanece el otro día, claro, ahí es prolongada las horas. Es la etapa del día donde más largo, donde dejamos de comer, ¿no? Por eso se vuelve un ayuno. Si no, jamás se volvería ayuno. ¿Okay? Entonces, cuando rompemos el ayuno o desayunamos, quiere decir que vamos a consumir, ¿no? Vamos a consumir. Pero cuando hacemos ayuno, por lo menos 8 horas, entonces nuestro organismo ya está funcionando diferente, los procesos son diferentes. ¿Sí? En el caso de los carbohidratos, cuando consumimos normalmente o regularmente nuestra dieta, no es que rompemos el ayuno solamente con, por ejemplo, medio pan, nada más, punto. Claro, desayunamos, ¿no? Porque rompemos el ayuno, pero eso pues, no sé,
15 minutos pues ya no hay nada de lo que consumimos. Como máximo 20 minutos pues se acabó totalmente. Entonces por eso es que de acuerdo a la cantidad también, por ejemplo, dije en promedio, ¿no? En promedio, cuando uno consume dieta, así sea rica en carbohidratos, pues como máximo 2 horas lo tenemos ahí metabolizando, incluido las reservas del glucógeno, ¿no? Que no sé, es cierto, no se terminan, pero ya casi no hay reservas de glucógeno incluso. La primera hora es para guardar un poquito. Pasado la hora, ya lo que guardamos, ¿no? El glucógeno comenzamos a utilizarlo en la siguiente hora. Y en promedio de 2 horas, pues ya estamos pidiendo realmente que comer. Por lo menos carbohidratos. ¿Sí? Sin embargo, hay otros procesos, ¿no? Entonces, cuando el ayuno es ya un poquito más prolongado, llegamos a las 4 horas, 6 horas, entonces ahí ya se activa otro proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Contrario a eso. Se tiene que conseguir glucosa. ¿Por qué se tiene que conseguir glucosa? Ya no consumo, pero en el organismo puedo formar glucosa. No de la reserva, del glucógeno, sino ya de otro lado. ¿Sí? Ese proceso se llama gluconeo, o sea, nuevas glucosas, generación de nuevas glucosas, ¿no? Generación de nuevas glucosas. Gluconeogénesis. Que esto es lo que va a permitir que se forme glucosa. Pero dirán, ¿pero para qué necesito la glucosa? Pues para formar ATP. Saben que la fuente principal para formar ATP es a través de glucosa. Entonces, ¿quién hace gluconeogénesis? El hígado. El hígado. Cuando falla el hígado, adiós. Por eso yo digo, ¿no? Más que incluso el corazón, hay que cuidar el hígado. Y es lo que menos cuidamos. Porque lo paramos intoxicando al cuerpo, al hígado, de todo, porque consumimos de todo. Entonces hay que cuidar al hígado, porque es el centro metabólico. ¿Quién hace gluconeogénesis? Cuando falta el hígado. Si falla nuestro hígado, va a fallar este proceso y por lo tanto vamos a estar totalmente mal. Por eso los pacientes que sufren de enfermedades crónicas hepáticas están requiriendo vía intravenosa y algunos compuestos ya listos, ¿no? Por ejemplo, esto de glucosa constante, ¿no? De glucosa constante o por lo menos dextrosa, ¿no? El insomnio de la glucosa. Dextrosa, tienen que estar totalmente ahí, porque no pueden hacer este proceso. Tienen que estar consumiendo de poquito a poquito. No bastante también, porque como el hígado no funciona bien, no produce también glucógeno correctamente. O sea, está mal controlado. Entonces tienen que dosificar, así como dosifica, ¿no? En otras palabras, pues, ¿no? Consumir, no sé, todo el día un sorbo de dextrosa o glucosa oral, ¿no? Pasa unos 15 minutos, otro sorbito, para no darle trabajo al hígado y que la sangre se mantenga ahí con su glucosa, cuando va bajando y se mantenga con su glucosa. Porque cuando baja no puede hacer ayunos prolongados, es imposible para un paciente con disfunción hepática. Imposible hacer así, no puede, es colapsa. Entonces, el hígado va a hacer este proceso cuando solamente está en ayuno. Ahora, si ese ayuno ya es demasiado prolongado, entonces
hay otro proceso que se Hipólisis. induce a la formación de la cetogénesis. Hipólisis. Cetogénesis. Porque la gluconeogénesis precisamente va a la formación de glucosa para formar energía. Ninguna otra célula puede formar glucosa. Le faltó glucosa, lo único es absorber de la sangre. Pero si la sangre está muy baja, ¿de dónde saca? Pues a la célula no les interesa, les bueno, al hígado lo proveerá. El hígado es el que lo provee. Pero si el hígado no puede proveer, pues tiene que sacar de donde sea. Y otro proceso es la glipólisis, que vamos a ver la próxima semana. La glipólisis, o sea, la degradación de nuestras reservas de líquidos. Bueno, para muchos diremos, bueno, qué alivio, ¿no? Utilizan esta reserva de líquidos. Pero tampoco es tan bueno. Entonces, y bueno, y de acá, saben que en condiciones aerobias, esto va a convertirse en acetil por encima. Y en condiciones anaerobias, esto va a convertirse en ¿qué? Lactato. ¿Qué? Lactato. Lactato, correcto, ¿no? O ácido láctico. Ionizado lactato. Obviamente esto está en forma ionizada. Como lactato así es muy peligroso. Entonces el lactato anaerobio, condiciones aerobias, bueno, nosotros, claro, respiramos. Estamos aerobios. Ahora, ¿cómo se hace la gluconeogénesis? A partir de compuestos que no son carbohidratos. Por eso, bien, entonces acá los triglicéridos, triacilgliceroles, ¿sí? Entonces esto va a ser la degradación y va a formar acetilcoenzimano. Y Hipólisis. esto de acá va a ir hasta acá, pero una parte, y otra parte se va a insertar, ¿no?, por la mitad de gluconeogénesis. Porque la gluconeogénesis es prácticamente muy similar a la glucólisis, la inversa. O sea, va desde piruvato va a ser glucosa. Y aquí van así. Fíjense de acá, por ejemplo, los triglicéridos, la parte de glicerol, por ejemplo, se inserta no exactamente a piruvato, no da piruvato, sino que da glicerol 3-fosfato, que está justo a la mitad de la glucólisis, y se va hacia arriba. Entonces se inserta así, ¿no? Acá, encima, y de aquí a acá, y de aquí a acá. Todo al inverso. Entonces igual, ¿no? También, todo esto de acá, el lactato también, ¿no? A partir del lactato, a través de un ciclo que se llama el ciclo de Cori, va a formar glucosa. A través del ciclo de Cori. Lactato o glucosa. Todo el lactato que está en otras células que han formado, que mayormente es en el músculo, un poco también en el encéfalo. Ahora ustedes mismos, después que terminaron el examen, pues tienen bastante lactato en el cerebro. Y ahorita están acelerados su ciclo de Cori y están realizados. Tienen que salir de ahí. Es así. Es que el tejido es el tejido cualquiera sea. ¿Sí? Si tú aceleras su metabolismo, pues acelera también. Entonces el tejido encefálico que les da a ustedes trabajo, pues ha formado lactato. Cuando no le da trabajo, ahí está. Muy bien. Entonces, esos procesos, en general, ustedes tienen que ir aprendiendo a integrarlo. Y como se dan cuenta, hoy día ya se dieron cuenta, ¿no?, el examen, como lo pregunto. Muy gran No pregunto conceptos. Conceptos ya lo aprendieron, supuestamente.
gusta que memorice, Ay, si no así me fueran gusta que todos. relacione, que asocie las ideas. Porque memorizar es fácil, No, para mí no. que asociar las ideas. Entonces, ya yo conociendo supuestamente las rutas metabólicas todas, ¿no? Yo no le voy a preguntar, pues, ¿no? El piruvato en condiciones aerobias que da. No, Eso, yo aquí le preguntaría eso a un estudiante de primaria. grado de primaria. Eso le preguntaría. Porque está en ese proceso de absorber todavía mediante la repetición de memoria. Están desarrollando todavía. Esta es una etapa de asociación de relaciones. Tiene que ser. Y eso cuando vean un paciente, pues no van a decir los conceptos, van a tener que relacionar lo que tiene con los procesos que están anómalos. ¿Dónde están? Pues ustedes conocen todo normal, ya lo conocen todo normal. Ahora, ¿qué pasa en una situación determinada? Así es como les he preguntado, ¿qué sucede en una situación determinada? Cuando no sucede, por ejemplo, la glucólisis. Cuando ¿qué pasa si es que hay un exceso de piruvato? ¿Qué significará? Acidosis. ¿No? ¿Qué pasa si hay un exceso de acetilcoenzima A? O algo más simple todavía. ¿Qué pasa si el organismo en sangre yo encuentro los niveles de lactato elevados? A ver. Acidosis metabólica. ¿Qué sucede? Bueno, lo primero digo acidosis metabólica, ya está, pero ¿dónde está el problema? Ah, en el bloqueo. ¿Dónde está el problema? Ahora, En el bloqueo. todavía no les corresponde porque no está en la parte clínica quién ocasiona el problema, ¿no? ¿Dónde está el problema? Sabiendo la ruta metabólica y sabiendo que esto se produce en la aerobiosis, entonces el problema, yo diría de frente, bueno, al lugar donde está posiblemente el músculo o el hígado o el encéfalo, pues no está llegando suficiente oxígeno. Algo está permitiendo que no llegue suficiente oxígeno o está bloqueando, ¿no? O a lo mejor está bloqueando la piruvato deshidrogenasa, la que convierte en esto, porque hay una patología que no permite correctamente hacer esto o en condiciones normales. Digo, podría ser una enfermedad de la piruvato si este es permanente, porque este es genérico. Pero si por ahí todo está bien y de repente llega y está elevado esto, a lo mejor alguien, un agente físico, químico o biológico está interrumpiendo esto, posiblemente. Otro punto podría ser que hay demasiada cantidad de glucosa, demasiado de piruvato, demasiado, entonces toma ruta de escape, porque hay demasiado. Y eso produce acidosis metabólica. Por eso, cuando uno consume demasiada azúcar, por ejemplo, dulce, todo, de inmediato, claro, temporalmente, se produce una acidosis metabólica, se genera mucho más lactato. Eso es lo que ustedes tienen que relacionar. Sobre su esquema, ustedes ahí, así como estoy haciendo ahora, ¿qué sucede si se corta acá? O si hay exceso de esto. Así es como se estudia. El estudiante de medicina tiene que hacer esquemas y sobre esos esquemas, no lo entiendo, me voy a seguir leyendo. Ese es el estudiante de medicina. Y es a tiempo completo. ¿Ok? No es como los amiguitas que están en la administración, educación inicial, ese, bueno, es tiempo libre, ¿sabes? Medicina es tiempo completo. Y eso se refleja según la dedicación que le den. Eso es lo que muy bien. Entonces, a ver, ¿qué pasa con la fructosa y la galactosa, que también va a ser eliminado? ¿Qué pasa con estos dos polos
También tenemos enzimas, ¿no?, que podrían metabolizar. Claro, digo en condiciones normales, porque también hay patologías mayormente hereditarias que no permiten esto, ¿no? Por ejemplo, una galactosemia, sobre todo, podría conducir a varias patologías, ya lo vamos a ver, ¿no? O sea, no metabolizaron la galactosa, por lo tanto, se mantiene en la sangre, ¿no?, la galactosemia. Igual, ¿no?, acá. Bien. O qué pasa que si yo metabolizo normal, pero hay un exceso de esto y un exceso de esto, también igual, tiene su ruta de escape, y no se insertan acá, porque eso de acá, tanto la glucosa, como la fructosa, como la galactosa, se insertan. ¿A dónde? Se insertan a la glucólisis, por algún lado. Se insertan a la glucólisis. La galactosa mayormente se inserta al segundo producto, ¿no?, a la glucosa 6-fosfato. Hasta ahí llega, no llega glucosa. Y de ahí casi toda la ruta, ¿no? En cambio la fructosa, Fructosa 6-fosfato. precisamente a fructosa, 1,6-difosfato. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Pero acá tiene otra ruta, cuando hay exceso de fructosa. Y eso es lo peligroso, porque nosotros cuando consumimos dulces, todos los dulces que consumimos es en base a ¿qué? A sacarosa. Cuando consumimos el azúcar normal, sacarosa. ¿Y qué es la sacarosa? Un disacárido. Fructosa mitad y mitad glucosa. La glucosa no es problema, pero ¿qué pasa con el exceso de glucosa? Todas tienen eso. ¿Qué pasa con el exceso de fructosa? Pues como hay exceso de fructosa, no todo se va acá. Y es más, así consumamos en condiciones normales, pues la fructosa tiene un camino más fácil y más rápido, porque la expresión metagenética de las enzimas es más rápida para que vayan por otra ruta. ¿Por otra ruta? ¿A dónde? ¿A dónde se va? Pues otra ruta que va a permitir que se forme el glicerol. Esta ruta es la que hace o prefiere la fructosa. Y mucho más si hay abundancia, es más directa. La mayoría se va para acá. Por eso es que más rápido se engorda. Claro, y el glicerol, ¿qué cosa es? Es uno de los elementos de acá para está, triacil. a eso le agregas tiene cantidad de glucosa, forma aceticoenzimada, y esto de acá forman gran cantidad, al revés, ¿de qué? Triglicéridos. De triglicéridos, y estos, ¿no? Bueno, primero forman, vamos por acá, estos forman, a partir de acá no se forman directos triglicéridos, triglicéridos acá todavía tienen que pasar varios pasos, ¿no? Vamos a ver otra semana. El acetilcoenzima forman ácidos grasos libres. Ácidos grasos libres. 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Triglicérido. ¿Y dan? Triglicérido. Triglicéridos. O sea, el consumir bastante azúcar, bastante triglicéridos. Las frutas. Dice, yo no consumo nada de líquido, pero porque solo de peso. Tengo bastante triglicéridos. Pero consumo bastante. Es más, Exceso de frutas. la mayor parte del exceso de líquido que tenemos de triglicéridos es por el consumo excesivo de sacarosa, del azúcar común que comemos. Porque ya les decía, tiene fructosa y tiene glucosa. El exceso de fructosa, pues, va a seguir esta ruta de escape, formación de ácido graso. Y el exceso de fructosa, pues, la mayoría del glicerol. Acá no hay piedra. Profesor, ¿y si como mucha fruta, exceso de fruta, también tienen fructosa? Claro, O tiene que ser con la fabricada, ya la sacaros el azúcar. Claro, comer fruta es bueno.
Pero en no exceso. de fruta, Por eso. es una fruta y es normal. Pero el exceso conduciría a eso también. Claro. Ya. La fruta hay que comerlo, Entre comidas. claro, entre comidas. Para que cuando pueda no hay hacer falta. coenzima. Porque si tú le agregas a eso, prácticamente No toda la vale. fruta se va a los líquidos. Sí. Por eso, junto con un almuerzo, que se está con fruta. O solamente comer fruta, nada más. Ya. Entre comidas, cuando ya pasaron 2 horas después del almuerzo, o del desayuno, en fin, donde ya no hay nada y lo que quiero es un poco de glucosa y fructosa. Así es. ¿Ok? Entonces, miren, para conocer esas rutas integradas, todo, tenemos que integrarlo parte por parte. Y todas se dan al mismo tiempo, no es que esté una dándose primero, después otra, no se dan simultáneos. El exceso de algo se da igualito. Bien, miren, y acá ustedes tienen acá, ¿ven? El hígado, y acá se produce la sacarosa, miren, ahí está, el otro está lado. Sacarosa, glucosa más fructosa. ¿Ok? Y la mayor parte de esta fructosa prefiere por acá, ¿ven? Solamente una pequeña parte, la fructosa se dispersa. La mayoría de fructosa que comemos sigue estando más larga y forma gliceraldehído. Y a partir de acá, si hay el exceso en condiciones normales, cuando no hay mucho, regular, moderado, pues se inserta, ¿no?, hacia la glucólisis. Y ya está, la glucólisis ya está. Pero siempre cuando hay un poquito más de exceso, y eso que es un poquito más nada más, pues a partir de acá sigue, ¿a dónde? A formar glicerol. Y de aquí hasta acá también glicerol. Y cuando ya es mucho incluso ya, que no se puede metabolizar, a partir de acá se forma acetonas. Cuerpos cetónicos, cetoacidosis en total. Digamos a cetogénesis. Bien, en el caso de la galactosa sí ese va para acá, ¿no? Ahora, la manosa que nosotros formamos dentro del cuerpo, esto no lo absorbemos, también es un monosacárido que podría también nosotros metabolizarlo. Esto de acá resulta la manosa ya de la asimilación de algunos compuestos, puede dar como un resultado de algunos carbohidratos, o sino también de la degradación de los nucleótidos, también podría dar manosa. La glucosa y luego manosa. Y luego esto de acá también podría metabolizarse, tenemos enzimas que podrían insertarse a nivel de glucosa en la glucosa. Bien, miren, acá está la alteración que yo les decía. En el caso de la fructosa, ¿sí? Miren, prefiere esta ruta, ¿ven? Ahí ven la fructosa, ¿no? Prefiere esta ruta, glicerol. Más rápido. Y bueno, el glicerol con los ácidos grasos, finalmente va a formar diacilgliceroles, ¿no? Y también con fosfolípidos. ¿Ok? Pero en condiciones como digo normales podría insertarse ahí alquiloxicetona fosfato de la glucólisis. Muy bien. Esa es la ruta que puede seguir. Entonces, miren, de la fructosa hay una exoquinasa también que lo forma, les decía, un poco más directo, ¿no? Fructosa 6-fosfato. O si no, lo pueden insertar ahí hidroxicetona fosfato dentro de la glucólisis, son frutas de la glucólisis. Muy bien.
Entonces, las enzimas que están acá. Ahora, miren, acá hay algunos puntos de quiebre. Estas dos enzimas, la fructoquinasa y la aldolasa. Esas dos enzimas son las que compiten, son altamente, ¿no? Altamente, o tienen una alta afinidad. Diferente de especificidad, sino una alta afinidad. Estas se producen muy rápido, están ahí prácticamente al instante, mucho más que la exoquinasa menor. Así se llama, ¿no? La menor cantidad, por eso dice, menor cantidad de exoquinasa. Pero esta es la mayoría, la fructoquinasa. Y por eso sigue esta vía, de la forma que se va, más rápido. ¿Y qué significa esas rayitas rojitas? Pues que esas enzimas pueden bloquearse, ¿no? Pueden bloquearse mayormente con fármacos cuando se tienen problemas. Por ejemplo, en la formación del glicerol, pues si se corta, ahí pues va a seguir otra ruta para la glucosa. La aldolasa B y la fructoquinasa. Pero hay un regulador natural que es el exceso de ATP, porque como hay bastante ATP, entonces el regulador natural es el ATP. El exceso de ATP regula el nivel de la fructoquinasa. En cambio, la aldolasa no requiere fármacos. Y en el caso de la galactosa es un poco más serio. Acá, bueno, quizás mucha obesidad, ¿no? Pero acá no, ya, acá hay una patología más seria. Cuando no hay un metabolismo, sobre todo falla el metabolismo de la galactosa. ¿Okay? Miren, en el caso de la galactosa, la ruta que normal se sigue a partir de la lactosa, ¿no? Forma la galactosa y glucosa. Entonces la galactosa, ¿qué va a hacer? La galactosa va a, primero, porque es una quinasa, va a fosforilarse. Galactosa 1-fosfato. Y esta galactosa 1-fosfato va a convertirse en glucosa 1-fosfato. Luego del glucosa 1-fosfato, un isomerasa lo convierte en glucosa 6-fosfato. Galactosa. Que es el segundo, ¿no? Glucosa, glucosa 6-fosfato, es la ruta de la glucólisis. Hasta que es la mitad de la ruta de la glucólisis. Pero también la galactosa puede dar también gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Y de ahí viene ya, continúa la segunda fase de la glucólisis. Hasta formar glucólisis. O sea, se inserta la glucólisis. Profesor, tagatosa 6-fosfato, ¿qué es? ¿Ah? Tagatosas 6-fosfato, ¿qué es? Ruta de la tagatosa 6-fosfato. Claro, es que lo que pasa es que estos son metabolitos intermediarios. O sea, de la lactosa no va directamente a formar acá. Primero forma tagatosa 6-fosfato, después tagatosa y después recién forma esto. Son metabolitos intermediarios, son una ruta metabólica que sigue la galactosa. Ya. ¿Qué serán esos? Bueno, eso son las siglas de galactosa quinasa, la galactosa transferasa y la galactosa epimerasa. Son tres enzimas claves que no deben fallar, ¿no? Miren, acá está la galactosa. En la dieta consumimos galactosa, está, lo asimilamos, ¿correcto? De ahí, normalmente lo que debe seguir es esta vía. Aquí se va la vía glicolítica, lo que hemos visto, ¿no? La vía glicolítica. Pero el exceso, por falla, por ejemplo, en la galactosa quinasa falla, esto tiene que seguir una ruta de escape. Aparte que hay una ruta de escape normal que podría estar una pequeña parte, seguirlo para formar
para ir el galactonato, y si este de acá se va a la vía fosfato y normal, sobre el físico, ¿no? Pero cuando hay un exceso, una galactosemia elevada, entonces, ¿qué sucede? Forma galactitol. ¿Qué es el galactitol? Pues el galactitol puede acumularse. Es un compuesto que no podemos digerir, se acumula. Principalmente en el cristalino del ojo. Y ya no está cristalino. Sobre opaco, y eso se denomina cataratas. Ese es lo que produce las cataratas. Bueno, uno de los factores principales. Cataratas. ¿Por qué está fallando esta? ¿No? La galactoquinasa. ¿Ok? Igual también podría ser galactosa, ¿no? Transferasa. No puede convertir la galactosa en un fosfato y el glucosa en un fosfato. Es la que convierte la galactosa en transferasa cuando transfiere en los fosfatos. Bueno, ahora. La otra, normalmente cuando falla esto va a formarse, ¿no? La UDP galactosa. Y esta de acá, UDP glucosa. Y esta UDP glucosa puede ir a la reserva, ¿no? A la reserva porque ese ya está activado la glucosa y como UDP glucosa es el elemento para formar el glucógeno. De glucosa, UDP glucosa se va formando glucógeno. Entonces ahí está como que activado. Pero también puede ir la ruta, ¿no? De la UDP glucosa hacia el glucosa no fosfato por la degradación del glucosa. ¿Ok? Entonces esta de acá, cuando falla, podría dar una patología grave. Bueno, y la dolosa va a dar también, se va a insertar, ya lo vimos en el esquema, hasta fructosa 6-fosfato dentro de la vía del alcohol. Mediante dos reacciones va a dar ese tipo de compuesto. Se degrada fácilmente, se inserta ya. Bien, y ahora lo que hablamos acá, ¿no? De esto de acá. ¿Cómo es que se produce esto cuando existe un ayuno, cuando hay déficit? A partir de acá es una ruta, o la gluconeogénesis es la ruta principal. Pero, como ya no hay compuestos y no son carbohidratos, entonces a partir de no carbohidratos puede formarse glucosa. Son tres las fuentes para la gluconeogénesis. Uno el ácido láctico, lactato, ¿sí? Otro los cuerpos cetónicos y otro los aminoácidos glucogénicos. Son tres las fuentes. Entonces a partir de ácido láctico, lo que decía acá del lactato, ¿no? Podría formar glucosa por gluconeogénesis. ¿Sí? O también a partir de los cuerpos cetónicos y de algunos aminoácidos glucogénicos, su degradación con el esqueleto carbonado podría dar eso, la glucosa. Bien, ¿en qué consiste en otras palabras? Miren, esto es lo que consiste, acá está por ejemplo algunos aminoácidos, no todos, pues van a dar directamente al acetato, de ahí fosfenolpiruvato y de ahí sigue inversamente la glucólisis hasta glucosa. Otros aminoácidos como la alanina también dan directo al piruvato y continúa, ¿no? El lactato, piruvato y de ahí glucosa, ¿no? El glicerol, igualito de los ácidos carboxílicos, ¿no? Igual acá, podría dar.
de estas fuentes, ¿no? El glicerol, los aminoácidos y la carne. A partir de ahí se forma glucosa que necesitan todas las células. Muy bien, la importancia es que las células, prácticamente todas, pues necesitan como fuente primaria la glucosa para generar su energía. ¿Bien? Si necesitan eso, y ya hace falta, y no se consume, ¿de dónde sale la glucosa? De algún lado, pues de acá. ¿Bien? De acá sale la glucosa. A partir de acá siguen rutas metabólicas que van a llegar a la gluconeogénesis para formar glucosa. Entonces, hay una cierta cantidad que se necesita cada tipo celular. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Consume glucosa, por ejemplo, el cerebro, 120 gramos por día. Gramos, o sea, estamos hablando de más o menos casi un octavo de kilo. Está bien. Ahora necesitamos más, pensado más. Medio kilo de glucosa. Eso va acompañado de oxígeno. Profesor, pero eso es, o sea, cuando entra aquí a la boca o cuando ya hizo metabolismo y llegó. No, ¿Cómo está calculado el eso? cerebro necesita eso. ¿Ya? Todo el cerebro. Ahora, ¿de dónde sale? Claro, lógicamente tienes que... Claro, ¿De dónde pero sale, no? por decir, yo me consumo 250 gramos, no va a llegar a los 250, digamos, acá, ¿no? Si no, ya se degradó y llega a menos. Por eso que consume bastante a todas las cosas que tiene carbohidratos, pastas y todo. Solamente estamos hablando del cerebro, ¿no? Del cerebro. Después el organismo en general, miren, el cerebro necesita más. Prácticamente la mayoría de glucosa se va al cerebro. Pero ese es más o menos el promedio, claro, ¿no? Depende también de muchos elementos. Por ejemplo, depende de la actividad física, depende de la edad también, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un niño de 2 años que uno de 15 años o uno de 50 años, en fin, depende de muchos factores, ¿no? Pero en promedio acá lo que hablan es de un adulto promedio. Muy bien, la reserva de glucosa, ¿no? Y si nosotros tenemos, requieren esto, nosotros reservamos aproximadamente 160 gramos en forma de glucógeno, y si hay más ya no podemos reservar más. Claro, ese es el promedio. O sea, está lleno los depósitos de acá, donde se reserva el glucógeno ya no. Y si hay más azúcar, bueno, tiene que ir a otro lado. ¿A dónde va? A lo mismo. ¿Cómo va a hacer eso? O a cuerpos cetónicos, que es una fuente de reserva energética también en cuerpos cetónicos. Pero eso es en Extremadura. Entonces, esto de acá es más o menos lo que requiere el organismo, es más o menos similar a la capacidad de reserva de glucosa. ¿Sí? Está bien. Claro que no en todos, ¿no? Porque en algunos ya no es casi equivalente eso, ya no reserva mucho glucógeno porque ya su hígado está muy deshidratado. Pues si requiere, por ejemplo, de 160, ya solamente reservar a lo mejor 100 nada más. Y entonces sí, ¿qué tiene que hacer? Pues consumir un poquito más de eso. Pero fíjense que hay ciertas cosas que fisiológicamente, claro, y es una de las cosas más que es diferente entre el sexo masculino y femenino. Entonces, por ejemplo, en el caso de las damas, pueden consumir mucho más y soportar la reserva de azúcar que el varón.
¿no? Pues consume la misma cantidad en una competencia, ¿hasta dónde dan? Podemos tener hasta 1 kilo de azúcar y va a estar, ¿no?, ahí, soporte. Si no da 1 kilo, pues se varía rápido. Por la parte fisiológica, la simulación. ¿Por qué? Porque también, en el caso de la mujer, pues su metabolismo más rápido es para formar lípidos que el varón. Y el metabolismo que vamos a ver en días posteriores, respecto al metabolismo del nitrógeno, pues el hombre asimila mucho más el nitrógeno que la mujer. O sea, simplemente por fisiología, normal. Es normal. Por eso que la masa muscular del varón es mucho más que el en promedio, digo, a veces genéticamente las mujeres rápido tienden a formar músculo, rápido, con poco ejercicio, con poca dieta, rápido. Lo mismo sucede en el varón. Hay varones que por más que hagan ejercicio, por más que hagan, siempre van a estar, ¿no?, con más lípidos, por genética. Entonces el metabolismo tiene que ver mucho en eso. Toda la genética es el metabolismo. Ok. Bien. En el caso del eritrocito es algo especial, porque los glóbulos rojos no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, no tienen retículo endoplasmático, no tienen nada, ¿no? Huecos. Claro. Y la salud completa tiene. Y es por eso que utilizan solamente la glucosa como combustible y hacen una glucólisis anaerobia. Ojo, glucólisis anaerobia, que es muy similar, solamente en la parte final hay una reacción de masa. Una reacción diferente. No se saca después en la diapositiva, sino busquen ustedes la diferencia. Es una pequeña parte, ¿no? Glucólisis anaerobia de glucólisis aerobia. A ver, busquen. ¿Cuál es la diferencia? En otras palabras, en la glucólisis anaerobia que hacen los eritrocitos, pues no se genera nada, ¿no? Es que su energía para ellos mismos y no producen ATP, como nosotros. Nosotros hacemos. Bien, entonces, les decía que hay 3 fuentes, ¿no? Lactato, derivado de los cuerpos cetónicos, bueno, en realidad el glicerol hay que tomarlo como consideración, ¿no? Glicerol y algunos aminoácidos. Cuando el lactato es el precursor de la gluconeogénesis, pues a partir del lactato, ¿no?, miren que está reversible, ¿no? Primero se forma a partir del piruvato, la corteza fenasa forma lactato en condiciones anaerobias. ¿Sí? Ahora, esto de acá puede revertirse también, reversible, producir piruvato. El piruvato ya llega hasta el glucosa. Cuestión inversa, ¿no? Ya saben que solamente se produce en el hígado, ¿no?, la gluconeogénesis. ¿Ok? Bien. Entonces, miren, este lactato, si solamente se da en el hígado, la gluconeogénesis, y el lactato se forma en el cerebro, pero mayormente el lactato nosotros formamos en los músculos esqueléticos, en todos los músculos esqueléticos, y algo en el cardíaco, pues tiene que llegar hasta el hígado. Y ahí viene el ciclo de Cori. Llega hasta el hígado, y el hígado ya se convierte nuevamente en glucosa. Que va a ser utilizado nuevamente, ¿no?, en la masa. ¿Sí? Ya no sé si hay ciclo de Cori. Ahí lo vamos a ver después, ¿no? El glicerol como precursor.
Al final está, creo. ¿Ven? Acá es más fácil, porque el glicerol se inserta como glicerol 3-fosfato. Si el glicerol se fosforila por una quinasa, recuerden, le he puesto una pregunta, pero Fosforila. las quinasas, ¿su rol cuál es? Fosforidad. Fosforilar. Fosforila. Muy bien, entonces, glicerol 3-fosfato. Ya está. Y esa es parte del ciclo de Krebs, de la parte del la glucosa, ¿no? Y por lo tanto, si es al revés, la glucosa. Y los aminoácidos, no todos los aminoácidos, su degradación va a formar glucosa. Aquellos que van a seguir ciertas rutas, diferentes rutas, que al final van a formar glucosa por gluconeogénesis, se llaman aminoácidos glucogénicos. Pero la degradación de otros grupos de aminoácidos son aminoácidos cetogénicos, porque forman cuerpos cetónicos, como acetoacetato, ¿no? Acetona o hidroxibutirato. Bien, miren, y ahí tienen ustedes los aminoácidos, ¿no?, que forman. Por ejemplo, la arginina, el glutamato, glutamina, histidina y prolina. Su degradación va a formar alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, ¿no? Y este va a continuar, oxalacetato. Y de oxalacetato forma piruvato, ¿no? Y de piruvato, no, de oxalacetato forma fosforenol piruvato. Y de ahí continúa hacia glucólisis, por eso forma glucosa. Igual sucede con los demás, ¿no? Forma metabolitos del ciclo de Krebs. Esos son los 5. Gluconeogénesis, hígado, es una muy pequeña partecita en el riñón, ¿no? Pero prácticamente casi todo la gluconeogénesis se hace en el hígado. Bien. ¿Por qué está el ciclo de Krebs? Bueno, la gluconeogénesis, para que ustedes sepan, bueno, eso vamos a ver acá. Ahí está. La gluconeogénesis tiene acá una reacción de Marx. Mientras que la glucólisis, a partir de glucosa, sigue varias reacciones y forman piruvato, ¿no? A partir de una molécula de glucosa, dos piruvatos. ¿Qué pasa en la gluconeogénesis? En la gluconeogénesis hay compuestos que dan directamente, ¿no?, oxalacetato, ¿recuerdan? Compuestos que dan directamente oxalacetato. Y oxalacetato va a formar fosfoenolpiruvato y de ahí sigue para arriba por las luces azules. Pero otros van a formar piruvato. Y de piruvato no forman fosfoenolpiruvato. O sea, en glucólisis sí uno solo, ¿no? Por la piruvato quinasa forma piruvato. Pero acá no forma directamente, ¿no? Como verán. No, primero forma oxalacetato y de ahí recién fosfoenolpiruvato. Esa es la diferencia. Por lo demás, las reacciones son exactamente iguales en la gluconeogénesis. Entonces acá como que está metidito el oxalacetato del ciclo de Krebs, ¿recuerdan? El ciclo de Krebs. Y este oxalacetato que está acá, ¿no?, es el mismo del ciclo de Krebs. Muy bien, las flechas azules van ahí. Ahora, ¿qué significará estos dos que se han separado arriba, no? Y acá también. Significa que, por ejemplo, acá, mientras que la glucólisis donde se está formando el piruvato, por ejemplo, de fosfoglicerato hasta fosfoenolpiruvato, lo realiza una enzima. Esa misma enzima hace este proceso inverso. Por eso no se coloca la enzima. En cambio, arriba, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato, en la glucólisis lo realizan la fosfofructoquinasa.
En cambio, ya cuando está de regreso en la gluconeogénesis lo hace otro ciclo. Ahí hay diferencia. Y lo mismo en la primera, también hay diferencia. Después, las demás reacciones, tanto en la glucólisis como en la gluconeogénesis, son las mismas enzimas. Ahora, el lugar donde se realiza también es algo diferente. Y eso se refería acá a las dos diapositivas anteriores. A los músculos. Ahí, por ejemplo. Ahí. Miren acá. La glucosa 6-fosfato, ya para que dé glucosa, la última reacción de la gluconeogénesis, ¿no? Ya da glucosa, la última reacción, ¿dónde se realiza? Dentro del retículo endoplasmático. El liso. No, rugoso. El rugoso. Sí. Dentro del retículo endoplasmático. Ahí se realiza. Entonces tiene que ingresar. Y ahí justo en la parte interna de la membrana del retículo, ahí será ese proceso. Ya. ¿Ok? Después, todo también se hace en el citosol, ¿no? De la célula. Ahí está, miren. Este es el retículo endoplasmático en la parte interna. Acá están las membranas. Hay un transportador de glucosa 6-fosfato y ahí tiene una proteína interna que es la Glucosa. que realmente convierte la glucosa o el 6-fosfato en glucosa. ¿No? Libera al fosfato. Es un fosfato de la glucosa del carbono 6. Lo libera, ¿no? Tiene el fósforo inorgánico libre, que también sale, y también la glucosa libre sale, a través de transportadores de 1, de 2 y de 3 transportadores. Y sale nuevamente al citosol. Esa es solamente la última reacción. Después todas las reacciones en el citosol. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahí está detallado ya cómo es cada uno, que es lo mismo, ¿no? Que en el anterior. Bueno, está detallado ya cómo va sucediendo a nivel molecular. Ese es el resultado de la glucólisis y la gluconeogénesis, ¿no? Glucólisis de glucosa piruvato y gluconeogénesis al revés. Piruvato. Bueno, sin embargo no se considera que es un proceso inverso, ¿no? Son procesos diferentes. Ahora, eso de acá en cuánto genera kilocalorías, ¿no? La energía libre de Gibbs, ¿cuánto es exactamente? ¿Y a qué se refiere eso? La energía libre de Gibbs significa la energía liberada, en forma de calor liberada. En este caso, el calor es consumido, es negativo, o sea, es endergónico, o sea, es endergónico, son procesos endergónicos, los cuales se consumen kilocalorías y por lo tanto esas energías se van a quedar en los procesos de formación. Se consumen en forma de kilocalorías. Muy bien, y acá tienen ustedes la formación de cada uno de estos procesos de formación de glucosa libre. Ahí está también el balance global, tanto de la gluconeogénesis como de la glucólisis. Miren, acá está, claramente se ve uno negativo y el otro positivo. La glucólisis saben que genera energía, está en kilocalorías, 20 kilocalorías por molécula de glucosa. En cambio, el otro se consume de la glucosa. En la gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces, ese es para que tengan la idea de cómo
regulado precisamente por la cantidad de hierro principal, ¿no? Pero también tiene una regulación hormonal. Saben que la regulación hormonal lo hace el glucagón y la insulina. En el caso de la glucólisis es estimulado por la insulina. En el caso del glucagón, de la gluconeogénesis por el glucagón. Hay déficit, entonces tiene que formarse. Se estimula el glucagón. También hay regulación alostérica, no solamente hormonal, alostérica de productos. Uno de los principales es el ATP, ya les decía, ¿no? El ATP y el ADP también, correcto. Pero hay otros también. Por ejemplo, el caso de la glucólisis, ya lo hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, el ATP lo regula. Negativo significa que va a paralizar un poco porque ya está funcionando, ¿no? ¿Ok? En el caso de la gluconeogénesis, pues el ADP, ¿no? ¿Por qué el ADP? Porque ya como no hay muchos ADPs, la tasa de ADPs se eleva. Eso estimula para que pueda dar. Muy bien, ahí está, ¿no? Otros son factores de la alanina, y estimula también la fructosa no 6-fosfato, en fin, o el citrato, miren también como regulador, tanto negativo como positivo, ¿no? Citrato regulador positivo, o sea, estimula esta reacción. Son reacciones específicas que estimulan. ¿Ok? Acá también la ATP en la glucólisis. Si hay mucha glucosa, mucho piruvato, entonces se forma mucho ATP, el ATP viene en índice negativo, acá ya no se ve esta vía, por lo menos esta reacción para que forme. Así van regulando, ¿no? Por regulación alostérica. Son reversibles, todos son alostéricas reversibles. Y ese es el ciclo de Cori que les decía, ¿no? El ciclo de Cori. En los músculos, por ejemplo, y en el hígado donde se produce la gluconeogénesis. Y en el músculo de la glucólisis, pero el piruvato, bueno, a veces por demasiado desgaste, puede formar lactato. Acá es donde se forma la mayor cantidad de lactato. Acá y en el segundo lugar en el encéfalo. Pero acá no se puede hacer a partir del lactato gluconeogénesis. Y este lactato tenemos que utilizarlo. Entonces el lactato va vía sanguínea ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Se secreta hacia el hígado. Y en el hígado ya a partir de acá se hace la gluconeogénesis. Y forma glucosa. Que luego, bueno, se irradia a la sangre para formar nuevamente glucosa que necesita el músculo y otras células. Este ciclo. El ciclo se llama ciclo de Cori. Hay otro ciclo que se llama ciclo de la alanina, que es un reciclaje. Este ciclo de Cori es lo mismo. Deuda de oxígeno. Claro, ciclo de Cori. Ahí está. Lo mismo, hay varias imágenes, pero aquí se lo ven. Pero también el ciclo de la alanina, ¿no? Porque recuerden que si hay mucha glucosa, mucha glucosa, se forman muchos productos, mucho piruvato, mucho acetilcoenzima, mucho NAD, mucho ATP. Bueno, se eleva. Entonces, por ejemplo, mucho piruvato tiene una ruta de escape. Uno es en una sola reacción forma el piruvato alanina por transaminación. Una vez que está formada la alanina, se eleva la alanina en sangre. Entonces, esa alanina, ¿no? ¿Qué va a hacer con esa alanina? Pues a partir de piruvato, alanina. La alanina tiene que ir a donde al hígado, ¿no? En el hígado, en una otra reacción también, transaminación, se vuelve piruvato. El piruvato por gluconeogénesis. Ahí está. A glucosa. Y la glucosa nuevamente.
pantalla vamos a ver después que se tiene que desaminar, que van al ciclo de la uña, ¿no? Formar uña para desecharlo. No acabó. Sí. He descargado esto y no lo puedo ver. ¿Qué pasa? Aquí lo abrí y no puedo. A mí me pasó lo mismo. Igual acá me metes. ¿Será porque se saltó la memoria? No, a mí también yo no he podido cargar un archivo. Acá, mira, este archivo anterior quiero. Me da la impresión que tienes virus. Porque yo también he querido descargar algo después que jalé de tu memoria y no puedo. Quiero, mira, me sale esto. Probar premium. Ahora, lo que les decía, ¿no? Las anomalías que podría producir. Miren, acá hay tres enzimas claves que están en rojo.